Shabbat Shalom, Mispajá Bejaverín, Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudios de la Torá. Recordemos que son 54 estudios, 54 parashot, en el cual los estudiamos durante el lapso de un año. Que el Eterno en su infinita misericordia nos dé la salud, la vida, para completar todo el ciclo completo. Comenzamos con Bereshit, que en griego significa Génesis. Y Bereshit comprende de 12 estudios, 12 parashot. Entonces dispongamos un corto tiempo para escuchar la voz de Dios, para ver qué el Eterno nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Que nada nos distraiga en estos momentos. Vamos a la palabra, vamos a Mateo 4:4. Yeshua, Jesús, le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios 13:13 nos dice: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Juan 5:39 nos dice: examináis las escrituras, porque vosotros penséis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, que en esta mañana la palabra sea un manjar muy apetecido para nosotros diariamente, día a día, estar alimentándonos nuestra parte espiritual. Así como dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? También tenemos nuestras necesidades diarias, el trabajo, el trajín diario. Así también el Señor nos dice que no solo de pan. ¿Qué quiere decir? Que no solo de nuestro trabajo, no, sino que también tenemos que alimentarnos espiritualmente. El pan que representa la vida y las necesidades del mundo son las que nos afanan en nuestro diario vivir, ¿sí? Aquí vemos que lo material es algo primordial, claro, para nuestro diario vivir. Recordemos cuando estuvimos en la festividad de Sukkot, cuando vimos la Sukkah, en el cual vemos que nuestro paso acá por la tierra es temporal, ¿sí? Entonces, que no nos aferremos nosotros a todas las cosas materiales. Recordemos que cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos inculcaron el respeto, la honradez, la decencia, la responsabilidad. ¿Para qué? Para un futuro de calidad ante una sociedad. Y claro que eso es muy importante. Pero también nos indicaron y nos inculcaron que debemos de amar a Dios y de obedecerlo, ¿sí? Que sin Él no somos nada. Recordemos que estamos en un mundo muy congestionado, en el cual ya el trabajo es 24 horas, antes era 8 horas, pero el afán del mundo, uno puede llamar a las 3 de la mañana a pagar un recibo. Entonces vemos que el afán del mundo es día a día más rápido. Entonces, que esos afanes no nos hagan separarnos ni desviarnos de lo principal, que es nuestros beneficios, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces, también otra cosa muy importante, cuando nosotros recibimos un regalo, pues simplemente, ¿qué hacemos? Estiramos nuestras manos para recibir el regalo. Pero ahí nos pueden surgir unas preguntas. ¿Por qué me dieron ese regalo? ¿Quién me envió ese regalo? ¿Y con qué sacrificio alguien me dio ese regalo? Entonces deduzcamos que de pronto me dieron el regalo porque estaba de cumpleaños, porque era un día especial, porque era el Día del Padre. ¿Y quién me dio ese regalo? En este momento vemos que si lo pasamos al ámbito espiritual, el regalo que Dios nos dio fue su Torá. Nos regaló ese preciado libro. ¿Para qué? Para que nosotros día a día estemos siendo obedientes y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de ¿qué? De la Torá, de las Escrituras. Y además de eso, ese regalo, como dijimos que uno simplemente abre sus manos, acá el Eterno, en su infinita misericordia, nos regaló la salvación eterna a través de su Hijo Yeshua Mashiach. Porque recordemos que nosotros estábamos en pecado y era muerte eterna, pero el Señor en su infinita misericordia nos regaló
la vida eterna a través de su Hijo Jesús HaMashiach, ¿sí? Entonces, que esos beneficios y esos éxitos que tenemos en nuestro día a día no los despreciemos, sino que apreciemos verdaderamente ese manual de instrucciones que el Señor nos dejó, que escudriñemos, que cumplamos con ese manual de vida. Recordemos que la palabra de Dios es vital y muy importante. ¿Para qué? Para alimentar mi espíritu, ¿sí? Así como nosotros estamos alimentando nuestro cuerpo, también nosotros debemos alimentar nuestras almas. Que la palabra, al leerla, los beneficios que nos da es que nos hace más sabios, que somos personas más correctas, somos más íntegros, y permanentemente Dios nos está ¿qué? Redarguyendo, corrigiendo e instruyendo en toda justicia. Recordemos que una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy diferente es leerla y practicarla y obedecerla. Amén. Parashá número 1, Bereshit, significa en el principio. Eso vemos en el libro de Génesis 1:1 al 6:8. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Antes veamos una serie de ejemplos absurdos que muchas personas dicen sobre la Biblia. Muchos dicen que el libro de Génesis fue una serie de recopilaciones de un poco de hombres que hicieron historia y inventaron unas historias y uno solo la recopiló. Otros dicen la teoría de Darwin que nosotros descendemos del hombre. Otros dicen que Eva con la serpiente simplemente es un invento, que alguien lo dijo para que las personas tengan miedo a las culebras. Otro comentario es que la Torre de Babel, que de ahí es donde nacen todos los idiomas del mundo. Y también del diluvio universal en el cual dicen que eso no existe, que simplemente fue un meteorito que cayó y que arrasó con todo. También dicen que cuando el pueblo de Egipto salió y cruzó el mar, que en ese tiempo las aguas de los mares eran bajitos, que por ahí 1 metro y medio. Entonces, si fuese así, entonces, ¿por qué se iban a ahogar el faraón y todos sus ejércitos? ¿Sí? Entonces, vemos cosas tan absurdas. O que Jonás, que eso es una historia, una fábula, un cuentico para niños. Y así se escuchan infinidad de barbaridades, que es innecesario entrar en discusiones, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros dediquémonos a creerle a Dios y a su palabra. Recordemos que la Biblia, la Torá, fue inspirada por Dios. Usó personas, pero fueron inspiradas por Dios, ¿sí? Entonces, que la parashá en esta mañana sea de mucha importancia para cada uno de nosotros. Analicemos de una forma superficial algunas partes de la parashá. Veamos que hay un creador. ¿Y quién es el creador? Dios es el creador. Que existe un ser superior que está por encima de todas las cosas. ¿Y quién es el ser superior? Dios, ¿sí? Vemos también que Dios es un Dios de orden. Vemos con mucha claridad que Dios ordenó y todo fue hecho. Otra parte muy importante, que el Señor hizo su creación durante 6 días y el 7º día descansó. ¿Y qué día? ¿Y por qué descansó ese 7º día? Ahí comienzan los problemas con otros grupos religiosos que dicen que obedecen la palabra de Dios, pero no quieren entender que el día del Señor es el sábado y no el domingo, ¿sí? Que también otra parte, que Dios creó, es muy importante, que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio una orden, ¿qué? De procrear y multiplicarse.
ahí es donde nace el matrimonio. Entonces ahí vemos una parte muy importante que Dios creó el sexo, pero ¿para qué? Para la pareja de casados, ¿sí? El sexo no es válido fuera del matrimonio. Es un tema pues bien candente, pues ya que nuestra sociedad, la sociedad moderna, no comparte mucho ese tema, ¿sí? Pero al tocar el tema del matrimonio, ahí sale otra partecita, que es hombre y mujer, y no hombre, hombre, mujer, mujer, porque ¿cómo puede un hombre, hombre o una mujer, mujer procrear? ¿Sí? Entonces ahí vemos que el desobedecer trae muchas consecuencias. El capítulo 3 específicamente nos está hablando que Dios, después de crear al hombre y a la mujer, los llevó ¿a qué? Al gran Edén, a ese hermoso jardín. Y allá le dio toda la autonomía a Adán que le pusiera nombres a animales. Pero también les dijo a Adán y a Eva, que había un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no podían de ese árbol tocarlo ni comer. ¿Pero qué? Pero vemos la astucia de la serpiente, de Nasaj en hebreo, que persuade a Java, a Eva, y le dice que viole ese mandato, que ya lo que Dios no quiere es que sean iguales a él. ¿Y ella qué hace? Cae en esa mentira y come ese fruto y le da también a su esposo. Ahí vemos también otra parte importante. Dice el fruto. En ninguna parte nos dice, como siempre, nos han dicho que lo que comió Eva fue una manzana, ¿sí? Entonces, no, en ninguna parte dice que era una manzana, sino que era el fruto prohibido. Entonces, concentremos en esa parte de la parachá, en la astucia de la serpiente que engañó a Eva. Veamos lo que nos dice Génesis 3, el 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Dios al crear al ser humano, de su misma creación, les advierte que hay consecuencias al obedecer y consecuencias al desobedecer. Pero la serpiente le presentó a Eva una mezcla de argumentos, en algunas partes verdaderos y otras mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Para seducirla y para que cayera en el engaño en el cual, como dijimos, cayó. Y Satanás, pues, actuando, pues, muy asolapadamente, en el cual fue por medio de un animal del huerto que era la serpiente, empezó a trabajar a destruir el mundo, ¿sí? Entonces aquí vemos que la naturaleza de ¿qué? De la rebelión. ¿Por qué? Porque el hombre en ese momento, al desobedecer a Dios, ¿qué está haciendo? Se está rebelando, ¿sí? Entonces vemos en el primer momento de la rebelión del hombre, ¿sí? Entonces ahí entró el pecado a la humanidad. Desde el primer pecado, la humanidad está expuesta siempre a ir en contravía de los designios de Dios. Y también vemos que Satanás es muy astuto, de una forma muy sutil, se mete en cada situación. Vemos que a nivel mundial ya llevamos 7 meses larguitos con este problema de la pandemia, ¿sí? En el cual él está orquestando algo, ¿sí? Contra la humanidad. Y vemos que se habla de un gobierno unificado mundial. También otra parte muy importante es que a nivel mundial el matrimonio gay pues ya es aceptado, el aborto también es válido en muchas partes del mundo. ¿Y eso qué? Así es para qué, para ir reduciendo día a día a la humanidad, para ir reduciendo la población mundial, ¿sí? Entonces, con filosofías y con argumentos modernos,
van en contravía siempre de la palabra de Dios. Nosotros no nos alarmemos de todo lo que está sucediendo, sino simplemente estemos pegados de la mano de Dios, estemos con nuestros ojos abiertos de no caer en pecado y más bien estar día a día alimentándonos de su palabra y algo muy importante, estarle llevando la palabra al mundo perdido. ¿Sí? Que su misericordia esté cada uno con nosotros. Amén. La jactará a los profetas lo vemos en el libro de Isaías 42:5 a 42:21. Veamos lo que nos dice Isaías 42:5 en adelante. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Entonces, en este capítulo 42 vemos el plan perfecto de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. Vemos que Dios lo diseñó desde la eternidad. Y en este libro de Isaías vemos 4 cánticos proféticos. Y en el 42 es uno de ellos. Entonces vemos que el plan de salvación de Dios para la humanidad, ¿a través de quién? A través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Vemos también que vemos a un Dios creador, un Dios justo, un Dios protector, un Dios misericordioso, que está velando por su pueblo. Un Dios que hace milagros, un Dios que siempre está pendiente de su pueblo. Pero más allá de eso, ¿qué nos quiere decir? Que cuando dice que saque que libere a los cautivos, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir la palabra? De que abre los ojos de los ciegos y que saque los presos de la cárcel. Hay Dios que nos quiere hablar, que hay mucha gente que no valora y que no ve las maravillas que Dios hace día a día con la humanidad, con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la humanidad que ve bendiciones, pero no se someten al señorío de Dios, ¿sí? La maldad se pasea tranquilamente por el mundo entero. En esta mañana el Señor que nos quiere decir, que nos quiere invitar, que seamos sensibles a su voz, que le obedezcamos. Y también otra parte muy importante, más que ser obedientes, también que llevemos esa palabra de Dios. Al obedecer nosotros, llevemos la palabra de Dios al mundo perdido. Amén. La brija Achá, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Juan 1, del 1 al 18. Veamos lo que nos dice Yohanan Juan 1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces acá vemos un mensaje que se originó desde el mismo corazón de Dios. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo de la Torá, la Biblia, ¿sí? Y en esos primeros capítulos nos está hablando ¿de quién? De Yeshua, que Yeshua es la luz, ¿sí? Más adelante vemos que siempre nos está hablando de Yeshua, que es la luz, en el cual debemos de nosotros que andar en esa luz, ¿sí? Acá también Juan nos está hablando que Yeshua es el mismo que murió en el madero por ti y por mí, por nuestros pecados, pero que resucitó y que vuelve por segunda vez, ¿sí? Y vemos en ese verbo que dice que se hizo humano y habitó ¿qué? Entre nosotros, es Yeshua. Él habitó entre nosotros, vivió 33 años y vino a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre, ¿sí? Ese mismo verbo nos dice que Él es la luz del mundo.
Entonces nosotros, como conocedores de la palabra, sigamos esa luz, no nos desviemos de esa luz, no nos vayamos por caminos o por senderos de tinieblas, sino que siempre permanezcamos en esa luz. Sigamos las pisadas de Yeshua, sigamos esa luz y seamos nosotros también ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo somos luz? Como lo hemos repetido muchas veces, con nuestro testimonio. Más que en muchos momentos predicarle a otros de Dios, nuestro testimonio habla. Si nosotros abrir la boca, nuestro testimonio habla. Entonces, es muy importante que seamos testimonio para ese mundo que está tan convulsionado, que está tan lleno de pecado, en el cual a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces, no nos dejemos absorber por todas esas corrientes que van en contravía de la palabra de Dios, que crean al que no está bien firme, le crea una inseguridad, pero nosotros siempre vamos a estar con esa luz, y esa luz es Yeshua HaMashiach. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.